guiarnos en tus caminos, oh Dios, bendícele. Señor, úngele con tu espíritu y háblanos a través de su boca. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Dios le bendiga en esta mañana. ¿Cómo se encuentra hoy? Bendecido. La verdad, qué lindo poder escuchar la alabanza cantada por los niños, ¿no? Me impresionó las voces que hay allí. Especialmente una de las canciones que sabe que la que más conocían, pero bueno, podemos ver que el futuro de la alabanza y la adoración, del Ministerio de Alabanza y la Adoración está cubierto, ¿no? Hay unos talentos hermosos. Nos alegra ver lo que pasó en el campamento de niños. Conocemos también un poco los testimonios de primera mano de cómo Dios estuvo bendiciendo a los niños y bueno, no solo a ellos, sino a los hermanos que estuvieron trabajando durante el fin de semana con ellos. Gracias a todos los hermanos que han participado y colaborado en el campamento. Y como decía también Fernando al principio, ahora las hermanas, la Unión Femenil, la Unión de Damas de la Iglesia, también está con su retiro anual. Evidentemente no todas las damas pudieron estar, muchas están acá, qué bueno es eso también, pero bueno, oremos también para que el Señor traiga con bien de regreso a todas nuestras hermanas en la tarde. Así que el Señor nos está bendiciendo de una forma especial y oramos también para que la palabra en esta mañana pueda ser de bendición para tu vida. Te invito a que abras tu Biblia en Gálatas 2:16. Allí vamos a estar leyendo el texto del mensaje de esta mañana, Gálatas 2:16. Dice así la palabra del Señor: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por el momento hasta ahí la lectura, luego vamos a seguir con algunos pasajes más también de esta carta de Pablo a los Gálatas. Ayer estuve compartiendo en la reunión de jóvenes, me alegra ver, también un grupo lindo de los que estaban ayer, también hoy aquí en la mañana. Me alegra mucho también que 8 jóvenes de la iglesia estén tomando las clases para bautizarse ahora sobre el fin de mes de diciembre, ¿no? Qué bueno es cuando nuestra juventud puede ir avanzando en los pasos, lo que tiene que ver con el discipulado y en la fe cristiana, ¿no? Y especialmente cuando uno comienza a dar esos primeros pasos en la fe cristiana, a veces se encuentra con preguntas, se encuentra con situaciones donde necesita evacuar dudas o cómo interpretar la lectura de la palabra de Dios, ¿no? Cuando venimos a Cristo, una de las cosas que nos es común a la mayoría, cuando conocemos a Cristo como Salvador, cuando nos entregamos a Él, tenemos un deseo especial de servirle, de seguirlo, de estar en comunión con Jesucristo. O sea, queremos estar muy cerca de Él, ¿no? Y esto es algo muy, muy fuerte, se siente muy fuerte cuando uno recién comienza los primeros pasos en la fe cristiana. Y es bueno cuando eso se mantiene durante la vida cristiana, ¿no? Pero cuando uno comienza de esta manera se pregunta, ¿qué tengo que hacer para seguir a Cristo, ¿no? Con uno de estos jóvenes hablaba en la semana y me hablaba de su anhelo de obedecer al Señor en todo, ¿no? De estudiar la palabra, de profundizar en el estudio de la palabra. Y me comentó una frase que me impactó. Me dice: quiero seguir la Biblia
al pie de la letra. Quiero seguir la Biblia al pie de la letra. Es interesante, hace muchos años en una librería había libros de oferta y me llamó la atención un libro muy barato, grueso así era el libro, y decía Viviendo la Biblia al pie de la letra. Como era barato, fui a ver, digo, bueno, ni me fijé de qué se trataba el libro, pero lo compré, ¿no? Cuando lo empiezo a leer, un periodista norteamericano se había tomado un año para vivir la vida aplicando la Biblia al pie de la letra, ¿no? Entonces, uno lo veía en ese proceso, en ese relato. No lo leí todo el libro, ya les digo, lo dejé. Llegó un momento que lo puse en un estante cuando entendí cuál era el propósito de este periodista. Pero bueno, en los primeros meses, bueno, se dejó crecer el pelo, la barba, andaba por la calle con túnica tipo Moisés, sandalias, bueno, haciendo los rituales que la fe judía le pedía en todos los, o lo que le permitía la ley, o sea, haciendo todas las cosas que el Antiguo Testamento decía que había que hacer, ¿no? Para llegar a la conclusión de que no se puede vivir la Biblia al pie de la letra. Al cabo de un año, o sea, se dio cuenta, o sea, evidentemente lo hacía de una forma para menospreciar la fe que emana o que proviene de la Biblia, pero bueno, ridiculizaba de alguna forma las enseñanzas o los preceptos que en la Biblia están, ¿no? Bueno, con este joven charlábamos acerca de esto, ¿no? Vivir la Biblia al pie de la letra. Inmediatamente la conversación, nuestra conversación fue a uno de los pasajes del Levítico, donde Levítico 19:27 dice: no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. ¿Cómo se aplica esto? Era la pregunta. ¿De qué manera o de qué forma? Entonces, muchas veces cuando nosotros tomamos el Antiguo Testamento, especialmente los pasajes que salen de los libros del Pentateuco y aquellos que son más específicos en el tema legal, ¿no? Levítico, Número y Deuteronomio, surgen estas preguntas. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se interpreta este tipo de situaciones? Porque cuando nosotros leemos estos libros encontramos que hay determinados mandamientos para el pueblo judío que son razonables y totalmente aplicables a nuestro contexto hoy, ¿no? Que no nos hacen ningún ruido en cuanto a cómo vivimos y a nuestra fe. Pero hay otros que de repente no tenemos la menor idea de qué hacer. No nos tenemos que... Hoy veo varios hombres con barba. ¿Cómo es que me corto la barba? ¿No? Y puede ser que al nuevo creyente le surjan estas preguntas al leer estos pasajes. ¿Será que estamos llamados a vivir el Evangelio al pie de la letra? Y surgen las preguntas: ¿cómo debemos interpretar o leer estos pasajes que contienen leyes y mandamientos para el pueblo hebreo? ¿Qué valor tienen para nosotros estos textos legales que están escritos aquí en la palabra? ¿Alguna vez se han hecho estas preguntas o les han llamado la atención estos pasajes? Bueno, un judío del primer siglo debía cumplir con un total de 613 mandamientos para adherirse a la enseñanza de la Torá, ¿no? O sea, tenía 613 mandamientos, 248 mandamientos positivos o cosas que había que hacer. Y tenía 365 mandamientos negativos, cosas que no debería hacer. Pero estos 613 mandamientos que derivaban
de la Torá no están incluidos los mandamientos y las leyes morales o rituales que derivaban de esto, ¿no? Que iban de tradición oral o que estaban en determinados libros ajenos a la Torá, ¿no? Pero que también eran normativos para ellos. O sea que un judío contemporáneo al apóstol Pablo tenía que guardar todos estos mandamientos con la esperanza de ser justo delante de Dios. La mayoría de ellos, con una buena conciencia, guardaban estrictamente cada día cada uno de estos mandamientos para no irse derecha o izquierda de vivir la Biblia que ellos tenían en ese momento, el Antiguo Testamento, al pie de la letra. Ahora, cuando se empieza la predicación del Evangelio, muchos judíos se empiezan a convertir al Evangelio. De hecho, los primeros convertidos al Evangelio son judíos. Luego el Evangelio se va divulgando en Samaria, en Judea, Samaria, luego llega a Antioquía, de Antioquía comienza el movimiento misionero cuando se le empieza a predicar a los gentiles en todo lo que es el Imperio Romano, ¿no? Y en los 2 primeros siglos el Evangelio se extiende por todo el mundo conocido. Y estos judíos que se convertían al cristianismo entendían que Jesús había muerto por sus pecados, que Él era el Mesías, que Él había derramado su sangre en la cruz para el perdón por sus pecados, pero también pensaban que ellos tenían la obligación por la palabra de seguir estrictamente guardando cada uno de los mandamientos, las costumbres, los rituales que estaban en el Antiguo Testamento, incluida la circuncisión. Entonces estos judíos convertidos comenzaron a predicar el Evangelio de Cristo, a proclamar al Mesías, pero también con la idea o con la enseñanza de que además de creer en Cristo, había que cumplir toda la ley al pie de la letra. Estos predicadores llegaron a la zona o a la región de Galacia. Ustedes saben que la región de Galacia es una parte de Turquía que es donde Pablo y Bernabé concentraron su primer viaje misionero. Así encontramos en Hechos capítulo 14 la historia del primer viaje misionero y vamos a ver que Pablo y Bernabé predicaron en Antioquía de Pisidia, en Derbe, Listra, Iconio. Y toda esa zona era la región de Galacia. Cuando Pablo llegó con el Evangelio, como hacía siempre, él iba a predicar a la sinagoga y les anunciaba primeramente el Evangelio a los judíos, explicándole que Jesús era el Mesías. Algunos de esos judíos entendían el mensaje, se convertían al Evangelio, pero muchos se levantaban, a veces con enojo, y les echaban de la sinagoga, y cuando eso comenzaba, Pablo comenzaba a predicar a aquellos que no eran judíos, a los gentiles, ¿no? Gentiles se les llamaba a todo aquel que no era judío, y allí el Evangelio era recibido con alegría por los gentiles que entendían que por gracia podían recibir la salvación de parte de Dios, algo que los judíos pretendían tener para sí, ¿no? Por el hecho de ser el pueblo escogido de Dios. Los apóstoles predicaban que por medio de la fe podían acceder a la salvación que era en Cristo. Y en estas ciudades se convirtió mucho pueblo y comienza en cada una de estas ciudades una iglesia. Cuando Pablo y Bernabé regresan después de su primer viaje misionero, poco tiempo después, al año, empieza a escuchar que estos convertidos de la región de Galacia empezaron a dar
vuelta atrás con lo que habían creído y estaban teniendo serios conflictos en cuanto a su fe. Si ustedes tienen abierto ahí la Biblia en Gálatas, al principio del libro, Pablo les dice en el versículo 6 del capítulo 1, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Lo que estaba sucediendo, que muchos de los predicadores judíos venían a las iglesias donde, había convertidos gentiles, o sea, gente que no era judía, y les decían, mirá, vos conociste acerca de Jesús, Jesús cambió tu vida, has decidido seguir a Cristo, pero te falta una cosa, no sos un cristiano completo. Hay cosas que te faltan hacer. El evangelio que Pablo te predicó es muy fácil. Cantaban los niños a voz en cuello, tu yugo es fácil, ligera es tu carga, ¿no? Un niño lo puede entender, pero los creyentes de Galacia comenzaron a pensar, ¿será que es así? ¿Será que me falta algo para ser aceptado por Dios? Y con mucha convicción estos predicadores judíos, que les llamaban judaizantes, ¿no? Porque predicaban el evangelio pero distorsionado. Como dice Pablo al principio de la carta a los Gálatas, no era otro evangelio o un mejor evangelio, era un evangelio diferente. Y si uno sigue leyendo, le dice a los hermanos de la iglesia de los Gálatas, cualquiera que les predique un evangelio diferente sea anatema, o sea, desechen esa enseñanza. Pero les predicaban que les faltaba algo para ser justificado. Te falta vivir o cumplir la Biblia al pie de la letra. Entonces, la idea era, si querés ser un creyente completo, varones, hay que circuncidarse, empezando por allí. Pero si te circuncidas, estás obligado a guardar los mandamientos y los preceptos del Antiguo Testamento. Cada uno de ellos, por lo menos los 613 que salen de las Escrituras. Y de esta manera iban, como dice Pablo, ¿no? En el capítulo 3 pregunta, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? De alguna manera estos predicadores iban envolviendo en una idea de te está faltando algo para ser un creyente completo. Este versículo que leímos al principio está en el medio de la argumentación de Pablo en cuanto a esta situación, porque Pablo escribe con este propósito en el libro de Gálatas de que los creyentes entendieran que nosotros hemos sido libres de la ley. Hemos sido liberados de la ley. Y en este sentido, Pablo menciona este pasaje que leímos al principio en el medio de una discusión que mantiene con el apóstol Pedro, ¿no? Porque además de que estos creyentes itinerantes refutaban las enseñanzas de Pablo, de la gracia, ¿no? También refutaban la autoridad de Pablo. Y decían, Pablo no es un apóstol. Pablo no ha sido enviado por los apóstoles. Las enseñanzas de él son muy light, son muy laxas para la iglesia. Y entonces Pablo, también defendiendo su autoridad, les cuenta un relato
de una situación que vivió con el apóstol Pedro cuando se encontraron en Antioquía de Siria, ¿no? En la iglesia en la cual les había mandado como misioneros. Allí hubo un encuentro y una temporada que pasaron juntos, Pedro y Pablo, y dice que Pedro habitualmente comía con los gentiles, o sea, tenía actividades en común, se sentaba a comer a la mesa con ellos y no tenía ningún problema con esto. De hecho, Dios le mostró primero que nadie a Pedro que los gentiles iban a venir al Evangelio. ¿Recuerdan ustedes la experiencia de Pedro y Cornelio, ¿no? Donde el manto con esos animales baja del cielo y Dios le dice, mata y come, Pedro. Y Pedro decía, no puedo comer ninguna cosa inmunda. Y Dios le decía, no llames inmundo a lo que Dios creó. Entonces, de primera mano, Pedro sabe muy bien que los gentiles se iban a venir a Cristo y no se les podía ser rechazados, ¿no? Entonces, Pedro no tenía ningún problema ni tenía ningún escrúpulo en sentarse a comer con los que no eran judíos y participar con ellos y charlar con ellos. Pero cuando vinieron algunos de parte de Jacobo en Jerusalén, que tenían un perfil judaizante, o sea, de estos que predicaban que además de creer en Cristo había que cumplir la ley, él tuvo un cambio de actitud. Y cuando vinieron estos de parte de Jacobo a Antioquía, dice que Pedro se retraía, se apartó, ya no comía con los gentiles, porque una de las cosas que la ley le impide a un judío es participar o comer con personas que no compartan su misma fe. Entonces en ese tiempo era muy estricto, ni siquiera entraban a la casa de los gentiles. Entonces dice que Pablo reprendió cara a cara a Pedro y delante de todos. Y dice, ¿y por qué tú, Pedro, si vives como un gentil, por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué estás poniendo un yugo que vos no pudiste llevar sobre los hombros de aquellos gentiles? Y en medio de esta situación, el argumento de Pablo es este que leímos en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, él está hablando nosotros, tú y yo, en esa conversación. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Lo que le está diciendo Pablo a Pedro con mucha claridad, que por más que cumplamos estrictamente toda una lista de ordenanzas y mandamientos y todas las aplicaciones posibles a ellos, no vamos a poder tener justicia de parte de Dios. Muchos de los judíos caminaban detrás de esta lista de mandamientos en función de presentarse justos delante de Dios. Y muchos lo hacían con una muy buena conciencia, como el apóstol Pablo lo hacía en su vida como judío. Lo hacían con un deseo fervoroso de agradar a Dios, pero pretendían ser justificados por el cumplimiento al pie de la letra de cada uno de estos mandamientos. Y Pablo le dice a Pedro, tú y yo hemos entendido que por las obras de la ley ninguno vamos a ser justificados delante de Dios. Si alguno piensa que porque es bueno, porque lleva una vida decente, porque se ajusta a la ley de este país y las leyes morales
y porque no le hace daño a nadie, lleva la delantera o va a ser declarado justo por esa autojusticia que uno proclama delante de Dios, déjeme decirle que está equivocado. Nadie se justifica delante de Dios. Romanos 3:19, el apóstol Pablo argumenta en la misma dirección y dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre en todo el mundo y debajo del juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Nadie puede venir delante del trono de Dios y exhibirle todas las buenas obras que hemos hecho o todo nuestras obras de la ley, o sea, todo aquello que hacemos en función de ajustarnos al pie de la letra para decirle: ¿viste, Dios, qué justo que soy? No hay manera, hermanos, de que nos presentemos delante de Dios y que Dios nos declare justos por nuestra justicia. Porque como dice allí en Romanos, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y en este pasaje que hemos leído, que es el texto del mensaje, dice: por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermanos, cuando nosotros leemos la palabra, nos damos cuenta de nuestra incapacidad de vivir la Biblia al pie de la letra. Y especialmente cuando uno mira el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de la incapacidad que tenía el ser humano de ajustarse a todo lo que Dios demandaba. O sea que la ley nos muestra claramente nuestra incompetencia para ajustarnos a lo que Dios pide al ser humano. De hecho, la ley es enviada para eso, para que todo ser humano entienda que no puede ajustarse a los estándares de justicia de Dios. Y lo peor de todo, hermanos, que cuando no podemos cumplir la ley, nos damos cuenta que estamos bajo maldición. En el libro de Gálatas, también ahí en el capítulo 3, poquito más adelante donde hemos leído, 3:10, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. El argumento de Pablo es claro. ¿Por qué obligan a los nuevos creyentes, especialmente a los gentiles, a cumplir una ley que ustedes, los judíos, no han podido cumplir? Y los que piensan que tienen una oportunidad de justificarse por cumplir los mandamientos, les digo que la palabra de Dios dice que son malditos aquellos que no cumplen los mandamientos de su palabra. O sea, todo aquel que pensaba que podía ser justificado por cumplir las obras de la ley, cuando ya ofendía un punto, ya quedaba bajo maldición de parte de Dios. Porque la ley dice en Deuteronomio 27:26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y todo el pueblo dirá amén. O sea, imagínese
la situación en la que está poniendo Pablo con su argumento a los Gálatas. En ese contexto le dice insensatos. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los fascinó? ¿A qué oído? ¿A quién están escuchando? ¿Está adormecido el entendimiento de ustedes? A veces nos parecen que estas son palabras anacrónicas tan viejas que no tienen nada que ver con el mundo de hoy. Pero hermanos, hoy los creyentes evangélicos están volviendo a este tipo de errores. Porque existen los predicadores que hablan de esta misma manera, diciendo, bueno, está bien, crees en Cristo, pero te falta todavía esto. Y el peligro de los judaizantes sigue latente en pleno siglo XXI. Cuando hay quien predica que además de creer en Cristo hay que guardar el sábado, guardar determinadas ordenanzas o mandamientos para la purificación de uno. Y sí, hermanos, me refiero a la predicación adventista, que muchas veces nosotros lo vemos como cristianos. Decimos, qué bueno los programas adventistas, la predicación adventista. Pero desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de esta enseñanza y de la enseñanza paulina, la enseñanza adventista es una enseñanza que va en contra de la palabra de Dios y del Evangelio, por lo tanto es un Evangelio diferente. Si me enseñan por un lado que la salvación es únicamente por la fe en Cristo, y por el otro lado me están diciendo, sí, pero también tenés que guardar el sábado. Guardar el sábado significa de viernes de tarde a sábado de tarde no hacer absolutamente nada como lo hacían los judíos, porque si no guardás el sábado no sos salvo. Entonces estoy nuevamente predicando lo mismo que estos predicaban en ese tiempo. Por medio de la ley del Antiguo Testamento entendemos que somos pecadores, dice Gálatas 3:22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que las promesas que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Cuando nosotros leemos la ley y el Antiguo Testamento, nos damos cuenta y somos conscientes de que hemos pecado, de que hemos defraudado a Dios, que no somos justos, que no podemos venir con nuestra justicia delante de Dios. Entonces, de esa manera, hermanos, la ley nos está llevando a Cristo. Y es lo que no entendían los judíos de ese tiempo, pero la ley fue el vehículo que nos llevó a Cristo. Gálatas 3, 23 al 25 dice, pero antes de que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, no estamos bajo ayo. Pablo le enseña a los Gálatas que, bueno, la ley tiene su valor, la ley tuvo su papel o su rol hasta la venida de aquel que es la promesa, Jesucristo. Por la ley entendemos que somos pecadores, por la ley entendemos que no hay justo delante de Dios, por la ley entendemos que necesitamos un sustituto
que pague por nuestros pecados, porque sin derramamiento de sangre, dice la ley, no hay perdón de pecados. Y la ley en su sistema sacrificial, y me refiero a la ley del Antiguo Testamento, ordenaba todo esto de tal manera que hubiera un animal que expiatoriamente muriera en el lugar del ofensor, derramando así su sangre y su vida. Y todo eso que sucedía en el tabernáculo y luego en el templo era figura que estaba apuntando a Cristo, porque Cristo es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo en santidad. Cumplió absolutamente todos los requerimientos de la ley como hombre. Se ajustó hasta el último milímetro de la ley. Vivió la ley al pie de la letra para que nosotros pudiéramos ser redimidos de la esclavitud a esa ley. ¿Me sigue, hermano? Jesús dice en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Hermano, Jesucristo cumplió cabalmente al pie de la letra el único ser humano que se ajustó totalmente en plena justicia a toda la ley para que Él pudiera ser el perfecto sacrificio por el pecado. Dice la palabra en Hebreos 9:22, casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y Jesús, enseñando en la última cena acerca de sí mismo, dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cristo se entregó a sí mismo como ofrenda, como sacrificio, como ese último sacrificio, una vez y para siempre, derramando su sangre para que tus pecados y los míos pudieran ser perdonados y para que ya no estemos más sujetos al yugo de la ley. Cristo mismo nos redimió de la maldición de la ley. En Gálatas también, en el versículo 3, en capítulo 3, versículo 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Mis hermanos, hasta ese punto Cristo cumplió absolutamente todo lo que está escrito en la ley y Él se hizo maldición por nosotros. Él sufrió en la cruz lo que nosotros merecíamos. Por su llaga, como dice el profeta, fuimos nosotros curados. Él pagó por cada uno de nuestros pecados. De modo que, hermanos, ya no estamos sujetos bajo el yugo de la ley, ni tenemos ese ayo, porque ya ahora lo que vivimos, lo vivimos en Cristo. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley pudiera ser la justicia, entonces por demás murió Cristo.
Mis hermanos, si hubiera un camino paralelo o una vía de presentar nuestra justicia delante de Dios en un currículo o en un papel diciendo yo hice esto, hago esto, soy bueno en esto, vivo la Biblia al pie de la letra, entonces el sacrificio de Cristo está de más. Ahora, Dios conociendo nuestra condición, que no hay ninguno de nosotros que nos podamos ajustar a la ley de Dios. En su amor envió a su Hijo, cumplió sus requerimientos en su Hijo. Y por la justicia de Cristo nosotros podamos ser justificados. Dice el pasaje que hemos tratado para hoy, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. La única manera de ir delante de Dios y llegar a su presencia es siendo justificado. Esta palabra es muy interesante, hermano. Esta palabra viene del griego, del término legal y tiene que ver con la imputación de la justicia a alguien. No es tu justicia. Si vas al cielo y Dios no ha imputado por la fe a la justicia de Cristo, no podrás entrar a Él. No podemos entrar a la presencia del Padre con nuestra propia justicia o exhibiendo un certificado de cumplimiento de la ley. Porque la única manera de entrar allí es que se nos haya atribuido por la fe la justicia de Cristo. ¿Lo entendés? Cuando tú entendés que sos pecador, cuando entendés que no hay posibilidad de salvarte, que estás tan lejos de Dios, que no hay posibilidad de comprar esa salvación, de ganar esa salvación, de ser aceptado por Dios, cuando lo entendés y entendés la otra parte del mensaje que dice Jesucristo vino a este mundo y vivió con justicia y se entregó para pagar tus deudas en la cruz. Y cuando unís esos dos pensamientos y decís, me arrepiento por mis pecados, te pido perdón, te pido que entres en mi corazón. En ese instante, por la fe, Dios imputa, atribuye a tu vida la justicia de Cristo. No es que sea justo, ya no peques más, o ya a partir de ese momento tu vida va a ser una vida totalmente ajustada a lo que Dios quiere. Lo que significa es que Dios te está mirando a ti a través de Cristo. Pero hasta que no confesemos, hasta que no declaremos que somos pecadores, hasta que no entendemos el peso de esa situación, que no podemos entrar a la presencia de Dios en injusticia y no aceptemos la justicia de Dios que es en Cristo, no podemos ser salvos. Yo te pregunto en esta hora, ¿tú has querido vivir la vida en tu justicia? ¿Querés seguir a Dios con tus preceptos de justicia? ¿Te justificás delante de Dios diciendo yo soy buena persona? Dios tiene que ser bueno para conmigo cuando llegue su juicio. ¿Por qué debería hacerlo Dios? ¿Acaso lo que hemos leído aquí no nos dice otra cosa? Ni aún ajustándonos al pie de la letra o queriéndonos ajustar al pie de la letra vamos a ser justificados.
Solo podemos ser justificados por la fe en Jesús. El 31 de octubre se festejó el Día de la Reforma. Uno de esos principios dice sola fe, sola gracia, solo Cristo. Y eso es lo que mantenemos en la predicación de este Evangelio. No hay aditivos, no hay adicionales, solo la fe en Jesucristo. Yo te pregunto, ¿te has entregado a Cristo realmente? ¿Has aceptado la justicia que proviene de Él? ¿Has confesado tu situación delante de Dios diciendo no puedo por mis medios ser salvo? Y te invito a que inclines tu rostro en esta mañana. Pienses en tu situación. Si fueras al juicio hoy delante de Dios y Dios te llamara y fueras al juicio, ¿qué le dirías a Dios cuando te pregunte por qué te tengo que dejar entrar a mi reino? ¿Cuáles serían mis argumentos? ¿Porque soy bueno? ¿Porque no hice daño a nadie? ¿Porque traté de vivir al pie de la letra? Si son esos tus argumentos, déjame decirte que no vas a poder entrar a la presencia de Dios. Si estos son los únicos argumentos que hoy tenés para presentarte delante del juicio, te invito hoy a que reconozcas que sos pecador, que estás alejado de Él, que tu propia justicia no alcanza y clames a Dios en este momento pidiendo su perdón. Que te apropies por la fe del sacrificio de Cristo y que le digas a Jesucristo, vení, entra en mi corazón. Acepto que moriste en la cruz por mis pecados. Confieso que moriste en la cruz por mí, por mis pecados. Abrí tu corazón, invita a Jesús a entrar en él en esta mañana. Yo voy a hacer una oración. Si ese es tu deseo, tú puedes hacer esta oración de entrega y de confesión. Decile así a Dios, Padre, decíselo con tus palabras si querés. Reconozco que soy pecador y que he vivido alejado de ti y que mi justicia no alcanza para ser justificado. Reconozco hoy que Jesucristo vivió una vida santa, se ajustó a la ley y se entregó por mí, tomando mi lugar. Él derramó su sangre para el perdón de mis pecados. Acepto el sacrificio de Cristo en la cruz. Confieso que Jesucristo es mi Señor. Le acepto como mi Señor y mi Salvador. A partir de hoy, quiero caminar siguiendo a Jesús en la guía de su Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez, nos gustaría poder conocerte, nos gustaría poder charlar contigo, tanto el pastor Richard allí en el fondo, como yo estoy dispuesto, también Esteban allí en el fondo, o con la persona que te invitó a la iglesia, conversar acerca de esta decisión. No te vayas hoy sin hablar con nosotros acerca de esto. Que Dios te bendiga mucho.